Imagina que estás en medio del océano, sin comida, sin agua y rodeado de tiburones. Imagina que tienes que elegir entre morir de hambre o comerte a tus propios compañeros. Imagina que tu único enemigo es una ballena gigante que quiere vengarse de ti. Esta es la historia que te voy a contar hoy, una historia real que inspiró a una de las novelas más famosas de la literatura universal, Moby Dick, de Herman Melville. Una historia de venganza que nos muestra que, a veces, la realidad supera la ficción. Nuestro viaje comienza en agosto de 1819, cuando el barco ballenero Essex zarpó de una pequeña isla frente a la costa de Massachusetts, con destino al Pacífico Sur. Su objetivo era cazar ballenas y extraer su aceite, que se usaba para iluminar las lámparas y fabricar velas, jabones y cosméticos. Era un negocio muy lucrativo para la época, pero también muy peligroso. Los balleneros se enfrentaban a tormentas, piratas, enfermedades y, por supuesto, a las propias ballenas, que podían destrozar sus botes con un golpe de cola o un mordisco. A bordo de nuestro barco iban 21 hombres, entre los que destacaban 4 personajes principales: el capitán George Pollard Jr., el primer oficial Owen Chase, el segundo oficial Matthew Joy y el grumete Thomas Nickerson. El capitán era un joven de 29 años que heredó el mando del barco de su padre. Era un hombre serio, religioso y respetado por su tripulación. El primer oficial era ambicioso, valiente y orgulloso, que aspiraba a ser capitán algún día. Tenía 23 años y era el encargado de dirigir las operaciones de caza. El segundo oficial era un hombre experimentado, tranquilo y leal, que tenía 25 años y era el responsable de mantener el orden y la disciplina en el barco. El grumete era el más joven de todos. Con solo 14 años, era el aprendiz del capitán y era el encargado de realizar las tareas más humildes y pesadas. Al abordar el barco, estos 4 hombres no se imaginaban que iban a vivir una aventura que jamás olvidarían, una aventura que los pondría a prueba como nunca antes, que los llevaría al límite de la supervivencia y que los haría protagonistas de una de las historias más increíbles y escalofriantes de la historia marítima. Pasaron meses en el mar. El Essex se encontraba cerca de las Islas Galápagos. Era un 20 de noviembre de 1820, cuando el capitán y el primer oficial habían salido en 2 botes a cazar ballenas, mientras que Joy, el segundo oficial, quedó al mando del barco. De repente, avistó a lo lejos una enorme masa blanca que se acercaba a gran velocidad hacia él. Era un cachalote de 26 metros de largo, el más grande que jamás había visto. Joy intentó maniobrar para evitar el impacto, pero fue demasiado tarde. La ballena chocó el costado del barco con una fuerza tremenda, haciendo que el agua entrara por la brecha y que la madera se astillara. Los tripulantes que estaban a bordo quedaron atónitos y aterrorizados por el ataque. Algunos intentaron tapar la fuga con mantas y barriles, mientras que otros dispararon sus arpones contra el animal, pero sin éxito. El cachalote se alejó unos metros y luego volvió a golpear el barco, esta vez con más furia y determinación. El segundo golpe fue fatal, hundió el barco en cuestión de minutos. Joy y los demás supervivientes tuvieron que saltar al agua y subir al tercer bote salvavidas que estaba amarrado al barco. Desde allí vieron cómo el cachalote se quedaba junto al naufragio, como si estuviera vigilando su obra. ¿Qué había motivado al animal a actuar así? ¿Fue una reacción de defensa de su territorio ante la presencia de los balleneros que lo amenazaban? ¿O fue simplemente una casualidad, un encuentro fortuito entre 2 especies que no se entendían? Nadie lo sabe con certeza, pero lo cierto es que esa ballena cambió para siempre la vida de estos hombres. Mientras tanto, Pollard y Chase regresaron al lugar donde estaba el barco, al ver la columna de humo que salía del agua. Allí se encontraron con la escena desoladora del hundimiento y con sus compañeros que habían sobrevivido al ataque. Entre todos sumaban 20 hombres, repartidos en 3 botes salvavidas con pocos víveres y sin rumbo fijo. Solo uno de ellos había muerto en el ataque, un marinero llamado William Bond, que había quedado atrapado bajo la cubierta del barco. Los demás tenían que enfrentarse ahora a un nuevo desafío: cómo sobrevivir en medio del océano sin saber si algún día volverían a ver la tierra. La odisea en el mar que vivieron los náufragos fue una de las más duras y espantosas que se conoce. Durante 3 meses, los hombres que escaparon del ataque del cachalote tuvieron que luchar contra el hambre, la sed, el frío, el calor, los tiburones, las tormentas y la desesperación.
Muchos de ellos no lograron sobrevivir y los que lo hicieron tuvieron que recurrir a actos inhumanos para mantenerse con vida. Uno de los episodios más dramáticos fue cuando llegaron a la isla Henderson, una pequeña y desolada isla en medio del Pacífico. Allí encontraron agua dulce y algunas tortugas, pero también ratas y cangrejos que les hacían la vida imposible. Después de pasar una semana en la isla, 3 de los hombres decidieron quedarse allí, esperando que algún barco los rescatara. Los demás optaron por seguir navegando hacia Sudamérica, pensando que tendrían más posibilidades de encontrar ayuda. Fue una decisión difícil y arriesgada, que marcó el destino de ambos grupos. Poco a poco los tripulantes que decidieron irse empezaron a padecer por inanición, deshidratación o enfermedad. El primero en fallecer fue el segundo oficial Matthew Joy, que había sufrido una grave infección en una herida. Su cuerpo fue arrojado al mar, pero pronto se dieron cuenta de que era un desperdicio de alimento. El siguiente fue Barzillai Rey, un marinero que se había debilitado tanto que no podía moverse. Su cuerpo fue conservado en uno de los botes para ser consumido más tarde. Así comenzó el canibalismo entre los supervivientes, que se vieron obligados a comerse a sus propios compañeros para no morir de hambre. El episodio más macabro fue cuando se quedaron sin cadáveres que comer y tuvieron que sortear quién debía sucumbir para alimentar a los demás. El sorteo recayó en Owen Coffin, el primo del capitán, que tenía solo 17 años. Fue un momento terrible para el capitán, que ofreció cambiar su lugar con el joven, pero Owen se negó y aceptó su destino con valentía. Recibió un disparo y luego fue devorado. Fue el acto más extremo de canibalismo al que recurrieron los supervivientes. Estos fueron algunos de los horrores que vivieron los náufragos del Essex durante su odisea en el mar. Una odisea que nos hace preguntarnos qué haríamos nosotros en su situación y hasta dónde somos capaces de llegar para sobrevivir. El rescate final de los supervivientes fue un milagro que ocurrió entre febrero y abril de 1821. De los 21 tripulantes, solo 8 lograron superar este naufragio. 2 grupos fueron hallados en botes llenos de huesos de sus compañeros. Estaban al borde de la muerte, débiles, enfermos y traumatizados. Otro grupo fue encontrado en una isla desierta, donde habían sobrevivido con tortugas, ratas y cangrejos. No habían recurrido al canibalismo, pero tampoco tenían esperanza. Todos ellos habían sobrevivido a la venganza de un cachalote gigante que los había atacado y hundido su nave. Habían sobrevivido gracias a un acto de canibalismo extremo. Fue una historia de supervivencia increíble, pero también una historia de sufrimiento inimaginable. Una historia que nos hace reflexionar sobre la crueldad de la naturaleza, el valor de la vida humana y la fuerza del instinto de supervivencia. ¿Y si el cachalote actuó por venganza? ¿Y si los cachalotes tienen memoria? ¿Y si quieren hacerle pagar a los humanos por la caza desmedida de su especie? Tal vez deberíamos respetar más a estos animales, que son reyes del océano. Tal vez deberíamos aprender de esta historia, que nos muestra que, a veces, la realidad supera la ficción. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides regalarme un like, compartirlo y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Hasta la próxima. Nos vemos en Otros Misterios de la Tierra.